Hola compañeros, buenos días. Aquí les dejo la clase grabada de matemáticas y representaciones del sistema. Esta es la clase número 2 que corresponde al módulo 8 y vamos a empezar con nuestra clase. Les recuerdo que todos los videos e imágenes que aquí son proyectadas no son de mi autoría, sin embargo estaban en la internet y las bajamos para que nos sirvan para fines pedagógicos. Muy bien. La primera pregunta dice, la ley de Coulomb expresada matemáticamente se escribe de la forma F es igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. Relaciona correctamente la columna de magnitudes con la columna de conceptos. Bueno, F es una fuerza. La K es una constante de torsión que redondeado su valor es 9 por 10 a la 9. K1 y K2 son el valor de las cargas y la R es la distancia que hay entre una carga y la otra carga. Entonces, ¡ay! Perdón, se me fue de más. La respuesta correcta es el inciso A, donde F, ay, no creo que mi pizarrón, permítanme. Donde F nos dice que puede ser la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión. ¿De qué depende que sea de atracción o de repulsión? Del signo de las cargas. Si las dos cargas son iguales, entonces la fuerza será de repulsión. Si las dos fuerzas son distintas, una positiva y una negativa, la fuerza será de atracción. La R entonces es la distancia que separa a las dos cargas. La Q, la Q entonces es la magnitud de cada una de las cargas y la K es una constante que su valor lo redondeamos a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Dice, se tienen dos alambres paralelos. Sobre uno de ellos circula una corriente I1, de derecha a izquierda. ¿En qué dirección tiene que circular la corriente I2 en el otro alambre para que ambos se atraigan? Recordemos que estamos diciendo que tienen que estar en direcciones opuestas o en sentido contrario para que pueda haber una atracción. La número 3 dice, una corriente de 8 amperes circula por un conductor durante 20 minutos. ¿Qué cantidad de electricidad en coulombs ha circulado en este tiempo? Y aquí tenemos la fórmula, ¿sale? Ya nos dan la corriente es la I, es la intensidad de la corriente. Eh, ya nos están dando el tiempo, que es T, y entonces tendríamos que despejar la Q. La fórmula nos quedaría Q es igual a corriente o la intensidad de la corriente por el tiempo. Y dice 8 por 2, 16. Pero, caray, ¿qué pasa? Porque aquí son minutos. Bueno, pues es que dice, lo que tenemos que hacer aquí son 8 amperes, pero los 20 minutos, si nosotros los convertimos a segundos, son 20 minutos por 60 segundos, serían 1200. Y 1200 por 8 son 9600. No sé si me expliqué. Estos 20 minutos los vamos a convertir a segundos porque recordemos que los amperes es la cantidad de coulombs que pasan en una cantidad de segundos por un conductor. Entonces, aquí la carga sería igual a 8 amperes por 1200 segundos. Y al multiplicar 1200 por 8, nos da un total de 9600 coulombs. Esto del ampere lo vimos en la clase anterior. Dice ahora, sobre un resistor, una resistencia de 10 coulombs, se mantiene una corriente de 5 amperes, determina el voltaje. Vean, aquí está la fórmula y si nosotros queremos saber a qué es igual el voltaje, tapamos la V y encontramos que la I y la R están al mismo nivel. Quiere decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y aquí colocamos 5 amperes por 10 coulombs o 10 ohms. 10 ohms. Esto será igual a 50 volts. El voltaje se mide en volts. ¿A
Acá dice las unidades de medida de un campo eléctrico son. Resulta que el campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga, por lo tanto son newtons entre coulombs. Las unidades de fuerza son newtons, las unidades de carga son coulombs. Perdón, ya saben que siempre estoy con mi cafecito. Dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas expresa la ley de Ohm? Si nosotros nos regresamos para acá, aquí tenemos la ley de Ohm. Por lo tanto, mi respuesta correcta es voltaje es igual a corriente por resistencia. La superficie de agua de un tanque de almacenamiento está a una altura de 30 metros sobre una llave de agua en la cocina de tu casa. ¿Cuál es la presión del agua en la llave? Vamos a utilizar esta fórmula donde la presión hidrostática es igual a la densidad. Aquí tenemos la densidad del agua. Mil kilogramos por metro cúbico por 9.8, que es la gravedad, metros por segundo cuadrado, por 30 metros. ¿Sí? Esta es la densidad por la gravedad por la altura. Y multiplicamos 30.000. ¿Por qué 30.000? Porque es 30 por 1000. Por 9.8 y nos da un total de 294.000. Fíjense, ¿eh? Y aquí colocamos el punto. Profe, pero es que no es igual la notación. Estamos utilizando notación científica. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije, para expresar cantidades muy grandotas, vamos a recorrer el punto 1, 2, 3, 4, 5 y esto me quedará 2.9 por 10 a las 5, ¿sí? ¿En qué unidades se mide? Recuerden que la presión se mide en pascales. Acá también dice, calcula la profundidad a la que se encuentra sumergido un buzo cuando soporta una presión hidrostática de 50.000 newtons por metro cuadrado si la densidad del agua de mar es 1025. Fíjense, ahora nos están pidiendo la altura. Entonces, vamos a dividir la presión hidrostática entre la densidad por la gravedad para encontrar la altura. La presión hidrostática es de 50.000 newton por metro cuadrado, son pascales, entre 1025 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad, y la gravedad sigue siendo 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, vamos a dividir 50.000 entre lo que nos da la multiplicación de 1.025, perdón, es 1025. 1025 por 9.8. Y esto nos da un total de 4.9776. Se corta la cifra y nos queda 4.97. Dice, un granjero cuenta con 300 metros de tela de alambre para cercar un terreno rectangular como se muestra en la figura. Expresa el área del terreno cercado en función de la longitud del largo y el ancho. Ojo aquí, los 300 metros no es el área. Los 300 metros es lo que mide el perímetro. ¿Sale? Entonces, ¿por qué voy a escoger esta ecuación? Porque resulta que al momento de multiplicar x por y va a ser x, 150 menos x, perdón. ¿Por qué 150 menos x? Porque un lado ya mide x y el otro lado a 150, que es la mitad, le vamos a quitar la x. O sea, 300 metros es todo el contorno de la figura. La mitad de esos 300 serían 150. Un valor es x, ¿sí? Y el restante sería y, pero son 150 porque nada más estoy tomando dos lados. Entonces, y sería 150 menos x. Y al multiplicar x por 150 me da 150x.
Y al multiplicar x por x me da x cuadrado. La 10 dice, la densidad de la leche es de 1.032 gramos por litro. Un 35% de este volumen es de grasa, cuya densidad es de 0.940 gramos por centímetro cúbico. Calcula la densidad de la leche sin grasa. Y nos da 1.035 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Dice, para iniciar el curso, tu asesor del módulo te da material de conceptos básicos de dinámica de fluidos para que los estudies, pero no logras entender lo que haces. Aquí está mal escrito una palabra, pero buscas más referencias para tratar de, si no lo consigues, pues pides ayuda al asesor. Dice, en medicina se usa mucho la fisioterapia. Los pacientes que han sufrido fracturas o lesiones parecidas empiezan a fortalecer sus músculos y aumentar su fuerza realizando ejercicios sumergidos en tinas, ya que de esta manera sus cuerpos pesan menos. ¿Qué principio físico aplica este fenómeno? Vamos a ver de qué nos habla este video. Clásico que preparo más de una taza. Descubre Nescafé Clásico. Si pudieras, ¿qué le dirías a tu yo del pasado que está empezando a emprender? A mi yo del pasado solamente le diría una cosa. Hoy hablaremos del principio de Arquímedes. ¡Comenzamos! Hoy te voy a hablar de un increíble principio, así es que escucha esta increíble aventura. Había un filósofo griego llamado Arquímedes, a quien supuestamente le encargaron una tarea muy difícil de realizar. Y la tarea consistía en determinar si la corona del rey estaba hecha de oro puro o si estaba mezclada con otros materiales. Y mientras se estaba duchando, ¿Arquímedes? ¡Qué nombres tan extraños! Bueno, él se dio cuenta que podía calcular el volumen de la corona sumergiéndola en el agua y midiendo el desplazamiento del líquido. Además, de esta manera no tendría que romper o fundir la corona. Así es, Arquímedes tenía ideas muy brillantes. Yo me pregunto, ¿cómo le hablaría a su mamá con cariño? ¿Arquímito? Bueno, a Arquímito se le ocurrió que podía pesar la corona para tener su masa y conociendo el volumen podría determinar la densidad del material que componía la corona, ya que mientras se duchaba descubrió que un cuerpo al ser sumergido parcial o totalmente en el interior de un fluido experimenta una fuerza hacia arriba llamada fuerza de empuje o simplemente empuje, cuyo módulo es igual al peso del fluido que se desplaza, o en palabras más sencillas, el incremento del volumen del agua era igual al peso de la corona. Pero veamos exactamente qué dice el principio de Arquímedes. Todo cuerpo, sumergido total o parcialmente en un fluido, experimenta un empuje o fuerza de flotación, igual al peso del volumen desalojado del fluido. Así es que te presento su famosísima fórmula. Pero para que te sea fácil recordar, mejor memoriza esta fórmula, donde E es de empuje y su unidad de medida son los newton o las dinas. A esto se le conoce como rho y es el símbolo de densidad. Te invito a que veas ese video y te lo dejo en la parte de arriba o en la caja de la descripción. Y su unidad de medida son los kilogramos entre metros cúbicos. La G es de gravedad y su unidad de medida son los newton o las dinas. A esto se le conoce como rho y es el símbolo de densidad. Te invito a que veas ese video y te lo dejo en la parte de arriba o en la caja de la descripción. Y su unidad de medida son los kilogramos entre metros cúbicos.
y su valor es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la V es de volumen desalojado y su unidad de medida son los metros cúbicos. Siempre hay una relación entre el empuje y el peso de un cuerpo. Si el empuje es menor que el peso, el cuerpo se hunde. Si el empuje es igual al peso, el cuerpo estará sumergido dentro del líquido. Y por último, si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flota y parte de él queda sobre la superficie del líquido. Pero veamos un ejemplo. Un cubo de 0.3 metros de arista se sumerge en agua. Determina el empuje que recibe el cuerpo. Considera la densidad del agua de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a resolverlo obteniendo todos los datos. Nunca olvides obtener el volumen, ya que ahí muchos se confunden. Recuerda la fórmula, que es esta. Y ahora la sustitución. Multipliquemos 1000 por 10 por .027 para obtener como resultado un empuje de 270 Newton. Demasiado sencillo, ¿no crees? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Muy bien, ahora nos regresamos a la pregunta. Dice entonces que en la fisioterapia es donde hay muchas terapias porque realizando ejercicios sumergidos en tinas, ya que sus cuerpos pesan menos gracias a la fuerza de empuje. ¿Qué principio físico se aplica en este fenómeno? El principio de Arquímedes. Calcula el área de un émbolo de prensa hidráulica si se aplica una fuerza de 500 newtons y se produce como consecuencia en el otro émbolo de área 0.60 metros cuadrados una fuerza de 5000 newtons. Vean. ¿Qué es esto? Esto es una prensa hidráulica. ¿Para qué nos sirve? Para ejercer una fuerza menor en un émbolo chiquito y tener una fuerza mayor en un émbolo grande. Por ejemplo, los gatos hidráulicos, nosotros le vamos picando a un pistón chiquito con poquita fuerza, pero la parte gruesa del gato lo que hace es ir levantando el carro con una fuerza, con una fuerza chiquita. Nosotros producimos una fuerza grande para poder levantar un carro, ¿sale? Y aquí dice entonces el principio de Arquímedes, que es, el principio de Pascal, que es este, dice que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2. Entonces, dice que la fuerza entre el área chica va a ser igual a la fuerza entre el área grande. Entonces, nos dice, calcula el área de un émbolo de prensa hidráulica si se aplica una fuerza de 500 newtons. Como esta fuerza es más pequeña, el área que andamos buscando es el área pequeña. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es despejar esa A pequeña. ¿Y cómo la despejamos? Bueno, esta que está dividiendo la voy a pasar multiplicando para acá y esta que está dividiendo la voy a pasar multiplicando para acá. Entonces, área grande por fuerza pequeña es igual a fuerza grande por área pequeña. Pero ahora, yo lo que quiero dejar solo es esta A. Por lo tanto, la fuerza grande está multiplicando, va a pasar dividiendo. Mi fórmula me va a quedar así. Área pequeña es igual a área grande por fuerza pequeña entre fuerza grande. Y ahora sí sustituimos los datos. El área pequeña es de 0.60 metros cuadrados, que es el área grande, por la fuerza pequeña que son 500 newtons, entre el área grande que son 5000 newtons. Y al hacer esta multiplicación y esta división, mi área me va a dar entonces, déjenme nada más aquí revisar, ¿ok? 0.6 por 500 entre 5, 1, 2, 3. 0.06 metros cuadrados. Ese es el valor que me da. ¿Sale?
Entonces, el área más chiquita, acuérdense que estamos buscando el área más pequeña, por eso es que 0.06 es más pequeño que 0.6. Acá la fuerza es 10 veces más grande, por lo tanto el área va a ser 10 veces más chica. Número 14 dice, un tubo de manómetro se llena parcialmente con agua. Después se vierte glicerina en el brazo izquierdo del tubo hasta la interfaz agua-glicerina, donde se pegan pues el agua y la glicerina. Está en el medio del tubo. Ambos brazos del tubo están cubiertos de aire. Determina la altura del agua cuando la altura de la glicerina es 1 metro. Como dato adicional, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos o 1 por 10 a la 3. Y la densidad de la glicerina son 1260 o 1.26 por 10 a la 3. Entonces, cuando nosotros andamos buscando la torre, dice determina la altura del agua, ¿sí? La glicerina está a 1 metro, quiere decir entonces que sí o sí tiene que estar por arriba de 1 metro, pero no puede ser 2.52 porque sería muy alto, 5.04 sería muy alto. En realidad, como no es tan diferente la densidad, la altura es un poquito más arriba de 1 metro. Perdón, así que anda mi perrita. El paso del agua a las tuberías en tu casa es un ejemplo de eso, ya lo vimos en la unidad, en la guía pasada del principio de Bernoulli. ¿Qué relación tiene el sistema de dinámica de fluidos con tu vida? Pues fácil, se relaciona con los fenómenos comunes de tu entorno, como el almacenamiento del agua, la salida del agua de la llave, del inodoro, etcétera, etcétera. Dice, se tiene una prensa hidráulica otra vez. Vamos a regresar solo para que relacionen con este dibujito. ¿Ok? Se tiene una prensa hidráulica cuyos radios son 1 metro y 0. metro. Ojo aquí, son los radios. Hay que calcular las áreas, ¿sí? Dice, en el círculo del radio 1 es aplicada la fuerza de 10 newtons. Entendamos que el círculo del radio 1 es el más grande, que corresponde a 1 metro de radio. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos el radio 2, que es el más chico. Por lo tanto, dice de los siguientes datos, ¿cuáles son necesarios para calcular la fuerza 2 ejercida? Aplicar el principio de Pascal, la densidad del fluido hidráulico, las dimensiones de la prensa hidráulica, calcular las dimensiones de los círculos. El 3 y el 4. No, aquí está equivocado, chicos. Es aplicar el principio de Pascal, es la 1 y la 4. Déjenme corregirla. Y ahorita se los vuelvo a proyectar. Es el 1 y el 4. Porque necesitamos aprender sobre el principio de Pascal y necesitamos los círculos, qué tan grandes son, ¿va? Me regreso para acá y aquí ya está corregida. Según yo ya la había corregido todo. Muy bien, es el 1 y el 4. Luego la siguiente nos dice, las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento, la boca de la chimenea más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. ¿Quién dijo esto? Ahí. Acuérdense que nos habla de Torricelli. Torricelli nos dice, Torricelli. Decíamos que un fluido, si yo hago un hoyito aquí, esto va a salir así, pero si yo hago un hoyito aquí, esto va a salir para acá, ¿ok? Dice, cuanto más rápido sopla el viento, la boca de la chimenea más baja es la presión. Bueno, en la boca de la chimenea más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a que cuando sale por aquí, el aire la ventile. La número 19 dice, un acueducto de 14 centímetros de diámetro interno surte agua a través de una cañería al tubo de una llave de 1 centímetro de diámetro interno. Si la velocidad promedio en el tubo de la llave es de 3 centímetros sobre segundo,
¿Cuál es la velocidad promedio del acueducto? La velocidad promedio es de 0.0153 centímetros por segundo. Para llenar un tanque de gasolina se envía un gasto de 0.3 metros sobre segundo durante 120 segundos. ¿Cuál es el volumen del tanque? Hay una fórmula que dice que el gasto es igual a la velocidad por el tiempo. Ay, Dios. Y entonces multiplicamos 0.3 por 120 y nos da 36. Dice, un tanque abierto en su parte superior tiene un orificio de 12 centímetros de diámetro, el cual está a 6 metros por debajo del nivel del agua contenido en el recipiente. ¿Qué volumen de líquido sale en 15 minutos por dicha abertura? 109.8 metros cuadrados también es el gasto. ¿Sí? Dice, identifica la fórmula para calcular el área de la figura. Fíjense, el área es todo esto de aquí de dentro. ¿Sí? Dice que desde abajo hasta aquí son 2A más 2A. ¿Sale? Entonces, para poder encontrar el área del rectángulo, yo tendría que multiplicar 2A por 2A, que sería 2A al cuadrado. Pero la parte de arriba es medio círculo. Para encontrar el área yo necesito el radio. Y el radio es la mitad de 2A. Entonces, el área sería igual a pi por A al cuadrado. ¿Ok? Sería A cuadrada por 4 más pi entre 2. La número 23 dice, si el trabajo, es fuerza por distancia, realizado por una persona cuando corta el césped de su casa es de 509 joules, ¿qué fuerza constante debe aplicar a la podadora para cortar a una distancia de 12 metros del césped si la fuerza que realiza se aplica en un ángulo de 60 grados con respecto del horizontal? Aquí sí necesitamos el coseno de 60, ¿ok? Entonces, dice, ¿qué fuerza constante debe de aplicar? Entonces, vamos a tener, el trabajo ya lo tenemos, que es W, y el trabajo es 509 joules. Pero nos están pidiendo la fuerza. Por lo tanto, esta parte de la fórmula está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, va a ser fuerza es igual a trabajo, work, entre la distancia por el coseno del ángulo. El trabajo son 509 joules entre la distancia que dijimos que eran 12 metros por el coseno del ángulo que son 60. Y dividimos 509 entre la distancia que es 12 por el coseno de 60. Y eso nos da un total de 84.83 newtons. 84.83 newtons. Recuerden que las fuerzas se miden en newtons. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene las palabras que complementan el enunciado siguiente? La primera ley de la electrostática enuncia las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. El modelo matemático que explica la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es el conocido como ley de Coulomb. Dice aquí, formulado por Charles Augustin
de Coulomb establece que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Profe, pero es que no, ahí no dice nada de la atracción o repulsión. Acá está en el dibujo. Si dos cargas son iguales, esta va a correr para acá y esta va a correr para acá. Si dos cargas son diferentes, entonces van a buscar una a la otra. ¿A qué científico inglés se le atribuye haber dado el nombre de electricidad, en griego electrón, que significa ámbar? A esta propiedad de la materia se le atribuye a un señor que se llamaba William Gilbert. La 27 dice, calcula la cantidad de carga eléctrica en coulombs que transporta una corriente de 5 miliamperios durante 3 décimas de segundo. Andamos buscando la carga eléctrica de Coulomb que transporta una corriente. Andamos buscando la Q, pues. Q es igual a I por T. La I son 5 miliamperios. 3 décimas es 0.3. Y esto nos da un total de 15 microcoulombs. Ay, perdón, se me fue el estornudo. Dos esferas, cada una con una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulomb, están separadas por 20 milímetros. ¿Cuál es la fuerza de repulsión? Sabemos que es de repulsión porque las dos son cargas iguales, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a sustituir esta fórmula. La fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, X cuadrado, que multiplica a 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto es al cuadrado porque sería la carga por la carga al mismo tiempo. Entre 20 milímetros, que sería 0.02 metros. Lo transformamos a metros, pues. Y esto sería al cuadrado. Al momento de ponerlo en la calculadora, nueve por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6, todo elevado al cuadrado, entre 0.02 al cuadrado. Y eso nos da un total de 205.5 newtons. Por un conductor circula una corriente eléctrica, de modo que transporta una carga de 300 coulombs durante 20 segundos. ¿Cuál es la intensidad de la corriente? Dividiríamos 300 entre 20 y eso nos da un total de 15 amperes. Dos resistencias están conectadas en una serie. Una vale 0.2, la otra es desconocida. La caída del potencial entre los extremos de la primera vale 0.68 volts y en la segunda 3 volts. ¿Cuánto vale la segunda resistencia? Fíjense. Según la ley de... Perdón, Voltaje es igual a corriente por resistencia. En una serie estamos entendiendo que hay una resistencia aquí y la otra acá. En ambas, la corriente es la misma, ¿ok? Entonces, para calcular la corriente, vamos a despejar aquí. Corriente es igual al voltaje por la resistencia, ¿sale? Entonces nos dice, una vale 0.2 ohms, la otra es desconocida. La caída de potencial entre los extremos de la primera es de 0.68. Entonces, la corriente va a ser igual a 0.68 volts entre 0.2 ohms.
3.68 entre punto 2. Nos da una corriente de 3.4 amperes. Es la misma corriente para las dos. En la otra dice que la segunda, su voltaje es de 3 volts. Entonces, ya tengo corriente, ya tengo voltaje. ¿Qué voy a hacer? Voy a encontrar la resistencia. La resistencia es igual al voltaje entre la corriente. El voltaje son 3 volts y la corriente son 3.4 amperes. 3 entre 3.4 es igual a 0.88. Es la de abajo, chicos. Déjenme aquí corregir también. Porque en este caso es la de abajo, 0.88. Listo. ¿Sale? Vamos a la 31, dice. En un alambre recto circula una corriente de 0.006 amperes. El alambre se introduce entre dos polos de un imán de herradura y queda sumergido 0.05 metros en forma perpendicular. El campo de 0.15 de inducción magnética. ¿Cuál es el valor de la fuerza que recibe? Dijimos que el campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. Pero aquí, de inducción. A ver, permítanme aquí poquito. 0.15. Es de 4.5 por 10 a la menos 5. Sí. 4.5 por 10 a la menos 5. 0.15. Ese déjenme lo busco también porque no lo hice a mano, pero no lo tengo aquí. ¿Va? Luego la 32 dice, dos cargas puntuales, una de -8 y una de +11, como una es negativa y la otra es positiva, quiere decir que se van a atraer. Están separadas por una distancia de 30 milímetros en el vacío. ¿Cuál es la fuerza electrostática entre ellas? Son microcoulombs, ¿ok? Estos son microcoulombs. Entonces, vamos a buscar la fuerza, que es igual a 9 por 10 a la 9. Esta es una constante. Newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado, que multiplica a -8 por 10 microcolumnas por 10 a la -6 coulombs, ¿ok? Y 11 es 11 por 10 a la -6 coulombs. Y se va a separar entre 30 milímetros, que serían 0.03 metros. Esto se eleva al cuadrado. Y multiplicamos. 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la -6 por 11 por 10 a la -6 igual entre 0.03 al cuadrado. Y nos da un total de -880 newtons. ¿Qué significa este menos? Este menos lo único que nos está diciendo es que las cargas se van a atraer. Se tiene un imán suspendido por una cuerda, posteriormente se acerca a una barra imantada, tal como se muestra en la figura. Describe lo que debe ocurrir en el experimento. Ambos elementos imantados se repelen, ¿pero por qué? Porque aquí tiene un signo más, aquí tiene un signo más. No se alcanza a ver muy bien. Esto es menos, esto es menos. Como este se va acercando al polo positivo y son polos iguales, se van a repeler. Relaciona cada tipo de fuerza con su descripción correspondiente.
Bueno, la fuerza de atracción se realiza entre la carga positiva y la carga negativa. Tienen que ser diferentes para que se atraigan. La fuerza de repulsión entre dos cargas negativas o entre dos cargas positivas. Esta es la respuesta correcta. Las masas no tienen nada que ver. Relaciona las siguientes columnas que contienen las formas de energizar un cuerpo con los elementos que integran las descripciones. ¿Cómo se puede electrificar un cuerpo? Por medio de frotamiento, ¿sí? Por medio de contacto o de inducción, si yo nada más acerco una barra a un conductor, pero no lo pego. La 1, que es el frotamiento, dice, un cuerpo A adquiere cargas de un signo y el cuerpo B adquiere cargas opuestas. Cuando estás frotando dos cuerpos, uno se carga eléctricamente positivo y el otro negativo. Por ejemplo, si ustedes agarran un globo y se lo frotan en la cabeza, el cabello empieza a llenarse de electrones y el cabello empieza a separarse porque todos tienen la misma carga, ¿sabes? La segunda, que es el contacto. Dice aquí que es la F y la D. Dice, un cuerpo B adquiere cargas del mismo signo que el cuerpo A. Simplemente se pasan. O sea, si yo conecto una corriente eléctrica, conecto una clavija a una extensión, va a pasar la misma cantidad, va a pasar en el mismo sentido la corriente. Y la F dice, un cuerpo A cargado se aproxima hasta tocar a otro cuerpo B. Por eso se llama de contacto. ¿Ok? Y por último, la inducción. Dice, un cuerpo cargado A se aproxima a otro cuerpo B sin tocarlo. Y la última dice, un cuerpo A provoca que un cuerpo B quede con cargas de signos opuestos al del A. Por levitación, nosotros podríamos mover cosas gracias a la inducción. ¿Sale? La 36 dice, ¿cómo se le llama la energía que se suministra para que la unidad de carga recorra un circuito completo? Se llama fuerza electromotriz y esa es la que está en las pilas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les decía? Una pila tiene el potencial de generar corriente eléctrica, pero no funciona hasta que no la ponemos en un dispositivo. Después de revisar el tema de electrodinámica, decides realizar una serie de ejercicios para practicar y reforzar tu aprendizaje. ¿Qué procedimiento realizas para resolverlo? Lo que nos recomiendan es intentar resolver todos los ejercicios del libro y al terminar consultar las respuestas. Si hay diferencias o dudas, prefieres consultar al asesor para que te explique. Y aquí terminamos nuestra clase del día de hoy, chicos. Y ahorita la voy a subir al YouTube y en cuanto esté lista se las hago llegar. ¿Sale? Que tengan bonito fin de semana. Cualquier duda la próxima semana que nos veamos en vivo, me la hacen saber. ¿Sale? Bye bye.